Componentes del tabaco. El tabaco tiene unas 4.700 sustancias químicas, de las cuales 70 son venenosas, y entre ellas está la nicotina. Ninguna de ellas relaja, ni tiene buen gusto ni mejora la atención. Desde el primer día crean ansiedad, nerviosismo, frustración e inquietud. El tabaco tarda 7 segundos en llegar al cerebro y crear una adicción. Si nos inyectáramos en sangre la mitad de lo que hay en un cigarro, moriríamos al instante. ¿Cómo actúa? Cuando estamos nerviosos nos encendemos un pitillo para relajarnos, ¿verdad? Con la primera o segunda calada lo que ocurre es que se produce la liberación masiva de endorfinas. La endorfina es una hormona que produce nuestro cuerpo de forma natural. Es placentera, relajante y sedante, y por lo tanto crean adicción porque nos hacen sentir bien. Por ejemplo, cuando nos rompemos un brazo o tenemos un accidente, el cuerpo libera esa endorfina para sedarnos y no sentir tanto dolor, y a partir de los 20 minutos empieza a desaparecer y es cuando comenzamos a sentir de nuevo ese dolor que va aumentando cada vez más. Lo mismo ocurre con el tabaco. Después de haber fumado varios cigarrillos, nuestro cuerpo sabe qué nivel de endorfina necesitamos para no padecer los síntomas del veneno que hemos tomado. Y por ello ya no sentimos esa ansiedad por fumar un pitillo. Sin embargo, a los 20 minutos sentimos de nuevo la necesidad de dar, aunque sea, un par de caladas y sentir ese alivio que vamos buscando. Por eso nos pensamos que nos gusta. Cuando hablamos de dependencia del tabaco hemos de hacerlo en un sentido mucho más amplio y distinguir entre dos tipos de dependencia íntimamente relacionados entre sí. Por un lado está la dependencia física, que sería un 70%, y por otro lado está la dependencia social, psicológica y mecánica, que esto sería alrededor del 30%. La física, la del 70%, es la que provoca la nicotina y es la responsable del síndrome de abstinencia. Con nuestro tratamiento láser lo que hacemos es que eliminamos el 100% físico, porque eliminamos el mono y las ganas de fumar. En cuanto a la dependencia social, psicológica y mecánica, la vamos a partir, por un lado, en la dependencia social, que es la que se basa en la aceptación social del tabaquismo y en las presiones ambientales que incitan al consumo del tabaco. Basta con estar realmente convencido y concienciado de disfrutar con el proceso de limpieza física y mental. Es necesario salir del grupo de los adictos que no son libres y entrar en el grupo de los vencedores. En mi caso, por ejemplo, cuando me ofrecen un cigarrillo y digo que dejé de fumar hace más de 10 años, los fumadores me miran con envidia. Y ahí es cuando entramos en la fase psicológica y mecánica. Durante mucho tiempo hemos creado unos hábitos que en principio pues necesitamos cambiar al menos durante los primeros 30 días. Tenemos que dejar de asociar ciertas costumbres con el tabaco, como por ejemplo el café y el cigarro después de comer. Al principio cuesta un poco, es lógico, pero lo más importante es que no duele. Debemos de pensar simplemente que el tabaco es humo, nada más. No es como cuando tienes hambre, simplemente hay que darle unas órdenes al cerebro y distraerse con algo. De esta forma, cuando quieres darte cuenta, tu cerebro dejará de asociar esos hábitos actuales con el tabaco. Te voy a contar ahora 3 mitos sobre el tabaco. El primero: hay quien compara el riesgo de fumar con el de tener un accidente practicando una actividad como puede ser el esquí. En fin, si esto fuese equivalente, la mitad de los esquiadores deberían de fallecer en accidente a lo largo de su vida, ¿verdad? También podemos perder la vida si nos cae encima pues casualmente un rayo en una tormenta, dicen otros. Un fumador de 40 años tiene entre 1 y 200 posibilidades de fallecer por el tabaco a lo largo de un año. Sin embargo, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico es de 1 entre 8.000. El riesgo de morir por contaminación ambiental urbana es de 1 entre 12.000. Y sin embargo, el de morir por un rayo es menor, es de 1 entre 1.000.000. ¿Pueden considerarse comparables? El consumo del tabaco causa más muertes evitables que la suma de accidentes de tráfico, alcohol, sida y drogas ilegales.
El tabaco me sirve para afrontar el estrés. Este es el segundo mito. La cuestión que se plantea aquí es, ¿cómo afecta el tabaco al cerebro? Unos 10 segundos después de dar una calada, la nicotina tiene un impacto en el cerebro y afecta a las neuronas y los neurotransmisores, lo que causa una reducción en otros neurotransmisores estimulantes, como por ejemplo la noradrenalina y la dopamina. En ese momento la percepción subjetiva del fumador es que se calma su estrés, pero el estrés que se alivia es el que ha producido su adicción a la nicotina y que ha alterado sus neurotransmisores cerebrales de forma creciente a lo largo de la vida. En realidad los fumadores presentan mayores niveles de ansiedad y estrés percibido que el resto de la población mundial. Es como en un incendio que alguien confundiera el pirómano con el bombero. Eso es justamente lo que les ocurre a muchos fumadores. No se dan cuenta de que el responsable realmente del incendio es el cigarrillo. Hablemos ahora del tercer mito. Fumar después de una comida es un placer. Bien, pues aquí hay que decir que los enemigos del placer gastronómico son muchos y variados, empezando por el envejecimiento, sobre todo a partir de los 60 años. Las papilas gustativas y los receptores del olfato van disminuyendo y atrofiándose. El flujo de saliva se reduce y ésta se hace más espesa por disminución de una sustancia llamada tialina. Otros factores que pueden influir son los contaminantes ambientales, colonias, ambientadores, inciensos, etc. Pero sin duda alguna, lo que más influye por la asiduidad, intensidad y omnipresencia es el tabaco y su humo. Se ha comprobado que fumar 2 cigarrillos al día ya produce alteraciones en la percepción de lo que saboreamos o de lo que bebemos. La papila gustativa y la saliva quedan impregnadas del pringoso alquitrán o el particular y persistente olor y sabor a la nicotina. Consejos para cambiar de mentalidad y desarrollo personal. Lo primero es dejar de pensar yo debería dejar de fumar o yo tengo que dejar de fumar y cambiarlo por yo voy a dejar de fumar y lo voy a conseguir. Porque nuestras creencias determinan nuestra realidad. Lo que creemos, eso somos y eso recibimos. Si estás convencido de que vas a poder dejar de fumar, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque cuando crees que algo puede ocurrir, ocurre. Y esto es porque tu mundo es el reflejo de ti. Y nada que no esté en ti, dentro de ti, puede ocurrir en tu mundo. Bueno, esto es un dato científico, es una de las bases de la mecánica cuántica y tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que afirma que el simple acto de observar cambia lo que se está observando. Por eso, si cuando salgas de aquí lo primero que vas a hacer es querer encenderte un cigarro porque piensas que no vas a conseguir dejar de fumar, no vale la pena que sigas adelante, porque tu mente sigue diciendo que te va a ser difícil dejar de fumar. No se trata, por tanto, de luchar contra el tabaco, hay que tratar la causa, cambiar tu mentalidad, dominar la situación, poner algo de fuerza de voluntad y dominar el control de tu vida.